Cuando alguien te falta el respeto, no siempre lo hace de forma evidente. A veces no es un insulto directo, sino un comentario cargado, una sonrisa irónica, un tono que cruza una línea invisible. Y en ese momento, ocurre algo clave. Tu cuerpo reacciona antes que tu mente. Se acelera el pulso, se tensa la mandíbula, aparece la urgencia de responder o de callar para evitar el conflicto. La mayoría de las personas vive atrapada entre esas dos reacciones automáticas, creyendo que solo existen esas opciones. Pero hay una tercera vía, mucho más difícil y mucho más poderosa. No consiste en imponerte ni en aguantar. Consiste en mantener el control cuando el otro intenta quitártelo. Porque la falta de respeto no es solo un acto externo, es una invitación a perder tu centro. Y si la aceptas, aunque ganes la discusión, ya has perdido algo más importante. Este video no es para enseñarte a discutir mejor, ni a lanzar frases ingeniosas. Es para enseñarte a decir una sola cosa, una sola vez, desde un lugar de calma y firmeza, cuando alguien cruza un límite, sin drama, sin explicaciones largas, sin rebajarte. Una respuesta que no busca humillar ni convencer, sino dejar claro quién eres y hasta dónde llega tu dignidad. Quédate, porque entender esto cambia por completo la forma en que los demás te tratan, pero sobre todo, cambia la forma en que tú te comportas, cuando más fácil sería reaccionar como todos. Parte 1. El primer error, cuando alguien irrespeta, es creer que el problema está afuera. Cuando alguien te falta el respeto, el impulso inmediato es mirar hacia afuera, analizar lo que dijo, cómo lo dijo, el tono, el contexto, si fue justo o injusto. Tu mente empieza a construir una especie de juicio interno donde el otro aparece como el problema y tú como la víctima de una situación que no controlas. Ese reflejo es humano, pero también es la primera trampa, porque en el momento en que colocas todo el peso de lo que ocurre en el comportamiento del otro, te quitas a ti mismo del centro de la escena. Y sin darte cuenta, cedes el control. La falta de respeto duele no solo por el acto en sí, sino porque toca algo interno, el orgullo, la identidad, la imagen que tienes de ti mismo. Por eso la reacción suele ser tan visceral. No respondes a las palabras, respondes a la amenaza simbólica que percibes. Y cuanto menos consciente eres de eso, más fácil es que te empujen a actuar de una forma que luego no reconoces como propia. El problema real no es que alguien cruce un límite. El problema es perderte a ti mismo en la respuesta. Cuando reaccionas con ira, sarcasmo o agresividad, puede parecer que te estás defendiendo, pero en realidad estás confirmando que el otro tenía poder suficiente para alterarte. Has permitido que decida tu estado emocional, y cuando optas por el silencio resentido, por callar mientras acumulas tensión, el mensaje interno es distinto, pero igual de dañino. Que tu paz depende de evitar el conflicto, incluso a costa de tu dignidad. En ambos casos, el eje está fuera de ti. Estás reaccionando, no eligiendo. Creer que el problema está fuera te mantiene en una posición frágil. Porque si el respeto depende de cómo se comporten los demás, entonces siempre estarás a merced de su carácter, de su estado de ánimo o de sus intenciones. Y eso es una forma sutil de esclavitud emocional. El verdadero punto de inflexión ocurre cuando entiendes que no puedes controlar la conducta ajena, pero sí la forma en que te posicionas frente a ella. Ahí empieza el dominio interior. Esto no significa justificar la falta de respeto, ni minimizarla. Significa algo más exigente, asumir la responsabilidad total sobre tu respuesta. Cuando haces ese cambio, el foco deja de estar en qué me hicieron, y pasa a estar en cómo decido responder, sin traicionarme. Esa pregunta cambia todo, porque te obliga a actuar desde la claridad y no desde la herida. La mayoría de las personas nunca se detiene en este punto. Se pasan la vida reaccionando, explicándose, defendiendo su valor frente a los demás. Y esa lucha constante desgasta. En cambio, quien entiende que el problema no está afuera,
deja de buscar validación y empieza a construir respeto desde dentro. Ya no necesita imponerse ni justificarse. Sabe que su valor no se negocia en una conversación tensa. Cuando asimilas esto, cada situación de irrespeto se convierte en una prueba de carácter, no en una amenaza. No porque no importe, sino porque sabes que lo importante no es el estímulo, sino la respuesta. Y desde ahí, todo el resto del video cobra sentido. Porque antes de aprender qué decir, tienes que entender desde dónde hablar. Y ese desde dónde no está afuera, está en ti en parte 2. Antes de cualquier frase, viene algo más importante, el silencio consciente. En el momento exacto en que alguien te falta al respeto, casi nunca, el problema es no saber qué decir. El verdadero problema es que tu cuerpo y tu mente entran en modo reactivo. El corazón se acelera. La tensión sube. La tensión se estrecha. Y desde ese estado, cualquier palabra que salga de tu boca nace contaminada por la emoción. Por eso el silencio consciente no es un recurso débil. Es una herramienta de poder. Es el gesto que corta la reacción automática antes de que se convierta en una respuesta que no te representa. Ese silencio no es huida ni sumisión. Es una pausa interna en la que recuperas el control de ti mismo. Mientras el otro espera una reacción inmediata, una defensa, un ataque, una justificación, tú eliges no entregarle ese espectáculo. En ese segundo de quietud, estás haciendo algo poco común. Estás observando lo que ocurre dentro de ti, sin obedecerlo. Reconoces la ira, el orgullo herido, la urgencia de responder, y decides no dejar que eso conduzca la situación. La mayoría de las personas teme el silencio porque lo interpreta como debilidad. En realidad, el silencio bien sostenido incomoda, porque no ofrece puntos de agarre, no confirma ni niega, no ataca ni se somete. Simplemente crea un espacio, y en ese espacio, quien provocó empieza a quedar expuesto, porque la provocación necesita respuesta para existir. Sin reacción, pierde fuerza. El silencio consciente también cumple otra función esencial. Te permite elegir el tono. No solo qué vas a decir, sino cómo el tono es más importante que las palabras. Una misma frase puede sonar firme o insegura, clara o resentida, según el estado desde el que se pronuncie. Esa pausa previa limpia la frase de carga emocional innecesaria. Hace que cuando hables, no lo hagas desde la herida, sino desde la estabilidad. Además, ese silencio es una declaración interna. Te estás diciendo a ti mismo que no tienes prisa, que no estás acorralado, que no necesitas defender tu valor en el acto. Estás afirmando, sin palabras, que tu centro no depende de la conducta ajena. Y eso, aunque el otro no lo entienda conscientemente, se percibe. La calma real se nota. No se finge. En la vida cotidiana, este silencio suele durar apenas unos segundos. No es teatral ni exagerado. Es una respiración más profunda, una mirada firme, una postura que no se contrae. Pero esos segundos marcan la diferencia entre reaccionar como todos y responder como alguien que se gobierna a sí mismo. Es ahí donde se decide si la situación te arrastra o si tú la conduces. Sin ese silencio previo, cualquier frase, por bien formulada que esté, pierde fuerza. Se convierte en una descarga emocional más con ese silencio. En cambio, incluso pocas palabras adquieren peso, porque ya no son una reacción, son una elección. Y solo desde ahí puede existir una respuesta verdaderamente firme, sin drama y sin pérdida de dignidad. Parte 3. La frase en sí no necesita ser brillante ni agresiva. Cuando finalmente decides hablar, muchas personas creen que deben encontrar la frase perfecta, algo ingenioso, agudo, capaz de dejar en su lugar a quien te irrespeta. Es un error común. La brillantez no construye respeto. La claridad, sí, la agresividad,
no establece límites. Los debilita porque revela necesidad de imponerse. La frase que verdaderamente funciona es aquella que surge desde un lugar firme, desde el autocontrol, desde la certeza de que tu dignidad no depende de la reacción del otro. Es breve, precisa, neutra y sin adornos innecesarios. No busca impresionar, ni convencer, ni humillar. Solo delimita tu territorio. Esa frase no tiene que ser larga. De hecho, cuanto más concisa, más contundente es, porque la brevedad demuestra que no necesitas justificarte. Una sola oración, bien dicha, puede detener la dinámica de falta de respeto más eficazmente que un discurso entero. La palabra medida lleva consigo autoridad. No se trata de intimidar, se trata de comunicar sin contaminación emocional. Cuando hablas desde el control, no desde la herida, incluso una frase mínima transmite más poder que 1000 reproches. Es importante entender que la frase no está dirigida a cambiar al otro, sino a proteger tu centro. No persigue que te aprueben, ni que reconozcan tu valor. Busca algo mucho más profundo, a marcar un límite que tú mismo estás dispuesto a sostener, sin explicaciones ni justificaciones. Cuando hablas así, el mensaje es innegociable y al mismo tiempo no abre espacio para el conflicto innecesario. La persona que irrespeta se enfrenta entonces a un muro invisible, un límite que no depende de su voluntad. Además, la forma en que dices la frase tiene un efecto emocional poderoso. El tono, la pausa, la mirada, la postura, todo comunica más que las palabras mismas. Una frase breve pronunciada desde la calma firme es más impactante que cualquier argumento elaborado, porque revela algo que las palabras por sí solas no pueden dar: seguridad interior, dominio propio, claridad. Y la seguridad interior siempre se percibe, aunque no se diga explícitamente. La otra persona lo siente, y eso genera un respeto silencioso que ningún reproche puede lograr. En la práctica diaria, muchas veces nos sentimos obligados a explicar, a justificar, a añadir contexto para que nos entiendan. Pero en situaciones de irrespeto, el exceso de palabras es una trampa. Cada explicación extra es un espacio que cedemos al conflicto, un territorio que permitimos invadir. La frase efectiva corta eso de raíz. Es un límite verbal que también funciona como un ancla para tu propia estabilidad. Te recuerda que tu reacción no depende de su conducta, sino de tu decisión consciente de mantenerte firme. Por último, no hay que subestimar la potencia del silencio que sigue a la frase. Una vez que la pronuncias, no agregues nada más, no reafirmes, no corrijas, no repitas. La fuerza de una frase no está en su número de palabras, sino en la claridad de tu postura y en tu disposición a sostenerla sin drama. Ese silencio posterior es tan decisivo como la frase misma. Demuestra que no estás atrapado en la necesidad de aprobación, ni en la urgencia de un conflicto. Quien habla desde el autocontrol deja un eco que perdura más allá de las palabras y que establece respeto, sin agredir ni someter. Si entiendes esto, verás que no se trata de qué decir, sino de cómo y desde dónde lo dices. Una frase breve, neutra y firme, sostenida por la calma interna, tiene un poder que ninguna palabra ingeniosa puede igualar. No busca humillar ni impresionar. Busca algo mucho más profundo, a proteger tu centro, afirmar tu dignidad y mantener la autoridad sobre tu propia mente. Y esa es la verdadera fuerza de hablar sin drama. Parte 4. En decirlo una sola vez es parte del mensaje. Muchos creen que los límites se refuerzan con repetición, que repetir, insistir, explicar una y otra vez hará que el otro finalmente entienda tu posición. Esa es una ilusión peligrosa. Cada vez que repites, cedes un fragmento de tu poder. Te conviertes en alguien que depende de la reacción ajena para sentirse respetado. La fuerza de un límite real no se demuestra con insistencia, se demuestra
con coherencia y consistencia desde la primera palabra. Decirlo una sola vez es un acto de autoridad, de claridad y de firmeza que comunica más que 1000 argumentos. Cuando hablas una sola vez, no solo estás estableciendo un límite hacia afuera, sino hacia adentro. Te estás recordando a ti mismo que tu dignidad no necesita aprobación externa, que tu valor no depende de la respuesta del otro. Esa decisión, tomada de forma consciente, define cómo vas a mantener tu postura. No importa si la otra persona reacciona como quieres o si intenta ignorar la frase. Tu mensaje ya ha sido entregado, y su eficacia no se mide por la respuesta ajena, sino por la seguridad desde la que lo pronunciaste. Insistir demasiado revela vulnerabilidad. Hablar varias veces del mismo límite convierte tu frase en un eco vacío, en una especie de súplica disfrazada de firmeza. Y la firmeza que se repite pierde credibilidad. Por el contrario, cuando hablas una sola vez, cada palabra tiene peso. Cada pausa, cada entonación, cada mirada que acompaña a esa frase, transmite que tu decisión es definitiva. No hay negociación posible. No hay necesidad de validar tu postura. No hay drama. Solo hay claridad. Decirlo una sola vez también cambia la dinámica emocional del otro. La persona que intenta provocarte se enfrenta a alguien que no se altera, que no necesita insistir, que no busca pelea ni reconocimiento. Esa firmeza inesperada desarma y obliga a replantear la estrategia del provocador. Cuando tu límite se establece de forma consciente, breve y decidida, no se trata de dominar al otro, sino de marcar la frontera de tu propio espacio. Y esa frontera se vuelve impenetrable, simplemente porque no se discute ni se repite. Además, esta práctica fortalece algo mucho más profundo en tu capacidad de sostenerte. Cada vez que eliges hablar una sola vez y mantener la postura, entrenas tu autocontrol. Entrenas la paciencia, la claridad, la capacidad de no ceder ante la presión externa. Aprendes que tus palabras son herramientas, no armas ni escudos emocionales. Y con el tiempo, esta disciplina interna se refleja en todas las áreas de la vida. Te vuelves alguien que no se deja arrastrar por provocaciones, alguien que actúa desde el centro y no desde la reacción. Por último, decirlo una sola vez es también un acto de respeto hacia ti mismo y hacia los demás. No hay necesidad de humillar ni de repetir lecciones. La firmeza verdadera no grita, no se defiende, no se justifica, simplemente existe. Se pronuncia una vez y se sostiene. Esa es la diferencia entre un límite que se respeta y un límite que se ignora. Y es en esa diferencia donde se mide el poder de la calma frente al conflicto, de la claridad frente a la provocación, de la dignidad frente a la reacción. Cuando lo aplicas, descubres algo fundamental. No necesitas repetir, no necesitas justificar, no necesitas demostrar nada. Tu autoridad se establece con la palabra precisa, dicha desde tu centro, y con la decisión inquebrantable de no ceder ante la reacción del otro. Ese es el verdadero mensaje de quien habla sin drama y mantiene su dignidad intacta. Parte 5. Hay algo profundamente desestabilizador para quien irrespeta cuando se encuentra con alguien que no se altera. La mayoría de las personas que faltan al respeto espera una reacción inmediata. Espera que la otra persona se enoje, que se justifique, que intente explicarse, o al menos se defienda. Es un juego antiguo, uno tan común, que casi nadie lo cuestiona. Pero cuando se topa con alguien que mantiene la calma, que no se altera, que no se enganchan en la provocación, ocurre algo inesperado, un desconcierto, porque su estrategia deja de funcionar. Ya no hay espectáculo, ya no hay combustible emocional, ya no hay reacción que manipular. Todo lo que esperaba del conflicto desaparece. Y en ese vacío surge una incomodidad real, profunda, que rara vez se reconoce conscientemente. Esa incomodidad es poderosa, porque la provocación
siempre busca una respuesta. Quien falta al respeto necesita comprobar que tiene efecto sobre ti, que puede quebrar tu centro, que puede obligarte a actuar como él espera. Cuando no lo consigue, siente que algo escapa de su control. Y eso es desconcertante para alguien acostumbrado a medir su influencia a través de la reacción de los demás. La calma firme no solo detiene el conflicto, sino que pone en evidencia una verdad silenciosa en tu valor y tu autoridad no dependen de la conducta ajena. Y eso es algo que desarma más que cualquier frase aguda o réplica ingeniosa. No se trata de ignorar al otro, ni de minimizar lo que hace. Se trata de no permitir que su comportamiento decida tu estado interno. Mientras todos los demás se ven arrastrados por la emoción, tú permaneces en tu centro. Esa posición exige disciplina, entrenamiento y un entendimiento profundo de tu propia mente. No es pasividad, es presencia activa. Cada gesto, cada mirada, cada palabra medida, se convierte en un recordatorio de que tu calma no es negociable. Y esa autoridad silenciosa, inesperada, es más intimidante que cualquier confrontación ruidosa. La persona que irrespeta, al encontrarse con alguien así, experimenta algo que no está acostumbrada a enfrentar en la imposibilidad de provocarte. Todas sus herramientas, todas sus técnicas de manipulación emocional pierden eficacia. Y eso genera un efecto casi fisiológico en tensión, confusión, incomodidad. Empiezan a buscar señales de debilidad donde no las hay, a recalcular cómo actuar, a replantear la forma en que se relacionan contigo. La calma firme no solo protege tu espacio, altera la dinámica completa de la interacción. Es un límite que no se anuncia con gritos ni con agresión, sino con control, coherencia y presencia. Más aún, la calma firme tiene un efecto que trasciende la interacción inmediata. Quien intenta provocarte comienza a percibir, incluso sin palabras, que su forma de actuar ya no tiene el mismo impacto. Esa percepción cambia su comportamiento futuro. Empiezan a aparecer ajustes sutiles, menos sarcasmo, menos manipulación, menos intentos de quebrar tu autoridad emocional. Tu estabilidad se convierte en un mensaje silencioso que el otro internaliza, porque la autoridad real no necesita imponerse. Se reconoce en la forma en que mantienes tu centro frente al caos. Pero aquí hay un matiz crucial. No se trata de mantener la calma para ganar, ni para demostrar superioridad. No se trata de ejercer poder sobre el otro. La calma firme es un acto de autoprotección y de respeto hacia ti mismo. Es un recordatorio de que tu equilibrio interno es más valioso que cualquier validación externa. Cuando hablas o actúas desde este lugar, no solo estableces límites, sino que preservas tu energía, tu claridad mental y tu dignidad. Es un acto estoico en su forma más pura, al poner el control de tu mundo interno en tus manos, sin depender de cómo el otro se comporte. Además, la calma firme genera una especie de contraste psicológico. La provocación es ruidosa, urgente, agresiva. La respuesta desde el centro es silenciosa, medida, firme. Esa diferencia golpea sin alzar la voz. Es un choque entre expectativa y realidad, que nadie espera, porque estamos acostumbrados a medir la fuerza en decibeles, en reacciones inmediatas, en explosiones de emoción. Pero el verdadero poder no se ve en la reacción, se percibe en la consistencia, en la presencia sostenida, en la estabilidad que no se quiebra. Y quien observa esto, consciente o no, reconoce que se enfrenta a alguien distinto, alguien que no se deja arrastrar, alguien que no se entrega al drama. La disciplina que se requiere para mantener esta calma no es menor. Cada interacción es una prueba de tu capacidad de sostener tu centro. Cada provocación que no te arrastra, cada límite que se mantiene sin repetir, cada palabra medida y cada silencio bien sostenido fortalecen tu autoridad interna. Con el tiempo, esto deja de ser solo una técnica para situaciones de irrespeto y se convierte en un hábito de vida. Reaccionas desde la claridad, no desde la emoción. Actúas desde la coherencia, no desde la urgencia. Sostienes tu paz interior como un valor
no negociable. Por último, el efecto más profundo de esta calma firme no es sobre los demás, sino sobre ti mismo. Aprendes a no depender de la aprobación externa, a no ceder tu energía emocional, a no permitir que otros decidan tu equilibrio. La persona que intentó provocarte queda desconcertada. Sí, pero tú te llevas algo mucho más valioso en el recuerdo, el ejercicio y la certeza de que tu centro permanece intacto. Esa es la fuerza silenciosa de quien habla y actúa desde su autoridad interior, sin drama, sin necesidad de alzar la voz, sin perder un solo instante de claridad. Parte 6. Cada vez que respondes así, no solo estás hablando hacia afuera, estás reforzando algo dentro de ti. Cada vez que eliges hablar desde la calma, la claridad y el límite firme, no solo estás enviando un mensaje al mundo exterior, sino que estás moldeando tu propia mente y tu carácter. No se trata de impresionar a los demás, ni de ganar su respeto inmediato. Se trata de enseñarte a ti mismo que tu dignidad no se negocia, que tu centro no depende de la reacción ajena, y que tu poder interior no necesita validación externa. Cada respuesta medida es un pequeño acto de construcción interna, un entrenamiento silencioso que fortalece tu autocontrol, tu presencia y tu autoridad sobre ti mismo. Esta práctica transforma la manera en que percibes los conflictos. Lo que antes te provocaba ansiedad, ira o vergüenza, ahora se convierte en un laboratorio donde pruebas tu capacidad de sostener tu centro. Cada situación de irrespeto, cada provocación inesperada, se convierte en un espejo que te muestra hasta qué punto tu mente puede permanecer firme, tu postura clara y tus palabras precisas, sin dejar que la emoción domine. Y cuando repites esto con consistencia, lo que antes era una reacción automática, se convierte en un hábito de presencia consciente. Pero no es solo un hábito de control, es un hábito de libertad, porque al hablar desde tu centro, eliges cómo involucrarte y hasta dónde. No dependes de que la otra persona cambie, ni de que el conflicto tenga resolución inmediata. Tu libertad consiste en no dejar que su falta de respeto dicte tu estado emocional. Cada frase medida, cada silencio sostenido, cada límite establecido una sola vez, son actos de soberanía personal. Aprendes que el respeto que buscas no viene de afuera, sino de cómo te mantienes frente a lo que sucede. Además, este comportamiento tiene un efecto acumulativo sobre tu identidad. Con el tiempo, cada elección consciente de no reaccionar impulsivamente, de hablar solo cuando corresponde, de mantener la calma, se convierte en una parte central de quién eres. Ya no eres alguien que espera ser provocado, eres alguien que actúa desde el centro. Esa coherencia interna se refleja en todas las áreas de la vida, en el trabajo, en la familia, en las amistades, incluso en el trato contigo mismo. Cada límite que sostienes y cada palabra que eliges con intención fortalece tu percepción de ti mismo, como alguien íntegro, firme y dueño de su mundo interior. Hay un poder silencioso en esto que pocas personas experimentan. No es ruidoso, no es ostentoso, pero es profundo. Cuando te mantienes así, incluso sin darte cuenta, estás enseñando a los demás cómo pueden o no pueden tratarte. Sin drama, sin confrontación, sin necesidad de demostrar nada, y esa enseñanza se vuelve evidente en la consistencia de tu comportamiento. Tu calma y tu firmeza se perciben, y la autoridad que proyectas proviene de la coherencia interna, no de la agresividad ni de la imposición externa. Finalmente, entender esto transforma la manera en que enfrentas cualquier interacción conflictiva. Ya no se trata de responder bien o de ganar una discusión. Se trata de mantener tu integridad intacta, de proteger tu centro, de actuar desde la claridad y la dignidad. Cada vez que aplicas esta forma de responder, refuerzas tu mundo interior, entrenas tu mente y fortaleces tu capacidad de vivir con autonomía emocional. Lo que parecía un acto pequeño, una frase medida, un silencio sostenido, es en realidad un acto de construcción de carácter, un paso
hacia la libertad interior, hacia el dominio de ti mismo, y hacia la paz, que surge cuando nada externo puede quebrarte. Al final, todo se reduce a esto. La verdadera fuerza no se demuestra levantando la voz, ni buscando que otros reconozcan tu valor. La verdadera fuerza se sostiene en silencio, en calma y en claridad. Se manifiesta en la capacidad de hablar solo cuando es necesario, de marcar un límite sin drama, de decir una sola vez lo que debe decirse, y luego mantener tu centro intacto, porque quien domina sus emociones y mantiene su autoridad interior, no necesita impresionar, ni convencer, ni humillar. Su presencia basta. Cada interacción en la que aplicas esta disciplina es un recordatorio de quién eres. No dependes de la aprobación ajena. No dejas que la provocación decida tu estado interno. No permites que el ego herido gobierne tus palabras. Tu dignidad no se negocia, y tu calma es tu territorio. Esa coherencia, esa firmeza silenciosa, proyecta un poder que no se grita, se percibe, y tarde o temprano, quienes te rodean aprenden a respetarlo. No porque lo exijas, sino porque lo vives. Aprender a responder de esta manera transforma más que las conversaciones difíciles. Transforma la forma en que te percibes a ti mismo. Cómo sostienes tu paz. Cómo actúas cuando todo parece caótico a tu alrededor. Te convierte en alguien que no se deja arrastrar por la reacción de los demás. Que entiende que el respeto comienza dentro. Que tu autoridad más real no depende de otros. Cuando hablas con calma, cuando estableces límites con precisión, cuando sostienes tu centro una sola vez, estás haciendo algo más profundo que simplemente defenderte. Estás construyendo tu carácter, tu libertad interior y tu claridad mental. Y esa es la verdadera victoria, porque quien se respeta y se domina a sí mismo, camina por la vida con un poder que no necesita demostrar, con una paz que no se negocia y con una autoridad que se siente antes que se escucha.